Bien, señores, a ver, voy a grabarles el link de asistencia. Bueno, acá esto es el link del Zoom. A ver, vamos a ver otra vuelta. Vamos a tener que escribir esto. Control C. A ver, otra vuelta. Vamos a poner acá. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, ahí tenemos el link de asistencia. Ya en el chat está el link de asistencia. Bien, vamos al tercer Zoom, ¿no? Vamos al tercer Zoom. A ver, antes de pasar al tercer Zoom, quisiera hacerle alguna pregunta a algunos estudiantes de las primeras, de los primeros tips que hemos tenido el día de hoy, ¿ya? A ver, la pregunta es esta. ¿Para ti qué significa un contrato? Así, en dos líneas nada más. ¿Qué es un contrato para ti? A ver, dime, ¿Me puedo? Rosita. Sí, sí, participa Bueno, nomás. para mí el contrato significa estar de acuerdo entre ambas personas, ¿no? Tanto el dueño que va a acceder, algo por ahí, ¿no? Muy bien, Nikita, muy bien, muy agradecido por su participación. Bien, ustedes saben también que hay un contrato en el terreno de lo nupcial, de las bodas, ¿no? Cuando hablamos de que han hecho un matrimonio, digamos, de bienes separados, ¿a qué se refiere? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Puedo, profesor? Claro, Teacher, Aide, participa nomás, muchas gracias. profesor, cuando se lleva a cabo un matrimonio con bienes separados, significa de que las cosas que cuando una persona, tanto mujer o varón, haya adquirido cuando están solos, eso no pasa a ser parte del matrimonio. O sea que esos son los bienes separados. Muy bien, muy bien. Gracias, Aide. Muy, muy bien. Está acertado su respuesta. ¿Ya? A ver, Ya, profe. el opuesto a esto, que sería un contrato nupcial mancomunado, ¿a qué se referiría eso? A ver, ¿alguien me puede apoyar? ¿Alguien Yo, puede? A ver, cuenta más. Dime, dime. bueno, eso es donde los bienes que adquieren forman parte del patrimonio del matrimonio y es por defecto que se forma ese tipo de matrimonio. Muy bien, señor Juan Damas, ¿no? Entonces, cuando uno se casa y tiene este contrato nupcial mancomunado, todo lo que tiene la pareja, tanto el varón y la mujer, al unir en contrato nupcial, por ejemplo, decíamos, ¿no? La pareja tiene una casa, la otra persona no tiene la casa, pero cuando se casan, esa casa llega a ser parte de los dos. Y si por A o B mañana más tarde deciden separarse, divorciarse, y el juez ordena 50% para la pareja femenina y masculina, ¿no? Independientemente de quién era esa casa, lamentablemente lo van a tener que dividir en dos. Eso es literal, ¿no? Porque a la final lo que hacen es lo venden esa casa y se reparten el dinero. O si alguien le tiene tanto cariño a la casa, bueno, prefiere quedarse con la parte inferior de la casa, ¿no? O sea, primer, segundo piso. Tercer, cuarto piso, si es que hubiera, ya llega a pasar a otra persona. O si está dividido en el primer piso nada más y tienen una puerta A y una puerta B, tratan de ser justos, lo dividen en dos, como dice, ¿no? Ponen una pared divisoria al 50% a cada uno y cada uno sabe o puede hacer lo que quiera con su parte, ¿no? Venderlo, regalarlo o vivir ahí, ¿no? La mayoría tiende a irse de ahí, pues, ¿no? Porque son malos recuerdos, ¿sí? Entonces, eso también, muy agradecido con el señor Juan Damas, con Aide, con Rosa, por habernos colaborado con estas respuestas que están muy acertadas. Hay otra pregunta más. A ver, la pregunta es esta, si es que, por ejemplo, puede haber un contrato, digamos, de arrendamiento de palabra. A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Puede haber un contrato de palabra Sí, sobre? dependiendo, profesor. A ver, Rosita, explícame, ¿cómo dependería eso? Si es una persona que hay veces quizás le pide varios requisitos para hacer un contrato, si es conocido, si es consciente, se le hace, pero aceptándole primero por un mes
a ver cómo va su pago, porque hay otros que lo hacen y no lo pagan cuando le dan esas funciones. Porque yo tengo mi suegra, ella lo que hace su contrato, no hace así papel, solamente así de palabras. Y yo ahí voy y le digo, no, hacemos el contrato, pero así como dice, le falta documentos, se ves no tiene, y solo de palabras, pero sí, gracias a Dios, hasta ahora los que hemos alquilado lo pagan, así sin ningún documento. Claro, claro, Pero ¿no? O sea, solamente hasta como, los como decía primeros. la abogada, no necesitas de un documento para hacer un contrato, pero como en un contrato hay cosas que hay que respetar y tú sabes, alguien se puede olvidar o como dice el chavo, sin querer queriendo me olvidé, mejor es un contrato. Ahora, muy agradecido con Rosita. Pregunto a ver, Geraldine, ya, ahora están dirigidos ya las preguntas. Geraldine, dime, ¿puedo hacer un contrato, ¿no? De arrendamiento en una servilleta? No. Bueno, yo diría que no, profesor, porque creo que es algo muy... No es lo correcto, ¿no? A ver, mira, vamos a escuchar la ponencia de una abogada. Vamos a escuchar las últimas partes, justamente en eso que está hablando. Ponle atención si es que dice que se puede hacer o no se puede hacer un contrato en una servilleta, ¿ya? Vamos a ver, ¿dónde está mi...? A ver, acá creo que estamos. A ver, vamos a ver si está, ¿ya? Voy a regresar un poquito hacia atrás, ¿ya? Y vamos a escuchar la última parte de la abogada, lo que está explicando referente a esto de los contratos. Se está cumpliendo en la vida real. Si no es así, alguno de los dos está faltando a su palabra. Y un buen contrato te dirá también cuál es la consecuencia de ese incumplimiento. No solo tú y tu contraparte podrán revisar y recordar los términos del negocio en el documento, también lo hará un juez si un conflicto se presenta. El contrato escrito será el elemento principal que el juez evalúe para decidir una demanda relacionada con un negocio. Es la prueba principal en caso de un litigio. No importa si el contrato que tienes está autenticado o no en notaría, si es el original o es una copia, si está impreso o escrito a mano, si está arrugado o roto en los bordes, si está escrito en papel fino o en una servilleta. Lo único que importa es que sea legible y que esté firmado por ti y por tu contraparte. Sin embargo, aun cuando un contrato sea la prueba reina de un caso, no es la única. El juez no leerá únicamente el contrato para tomar una decisión. El juez también evaluará otras pruebas, como documentos precontractuales y testimonios, que le describan el negocio y le ayuden a descubrir la verdadera intención de las partes. Por esa razón, si por algún motivo no tienes un contrato escrito y firmado correctamente, tendrás aún otras formas de demostrar la existencia de ese negocio, por ejemplo, correos electrónicos, mensajes de datos, testimonios, grabaciones. Con estas y otras pruebas podrás demostrarle al juez de qué se trataba el negocio y si alguna de las dos partes lo ha incumplido. Como en todo caso, él no podrá saber cuáles son las consecuencias contractuales de ese incumplimiento, por ejemplo, mediante una cláusula penal, él deberá evaluar otras normas para describir cuáles son las consecuencias de ese incumplimiento. Él se remitirá a las normas específicas de cada tipo de contrato, establecidas en el Código Civil o en el Código de Comercio, y a partir de ahí decidirá quién tiene derecho y a qué. Siempre será mejor tener un contrato escrito, claro que sí. Sin embargo, si no lo tienes, aún el negocio y el contrato existen y puedes probarlo. Y por supuesto, es válido y generará consecuencias jurídicas para ambas partes. Toda esta teoría aplica para la mayoría de los contratos, como el contrato de arrendamiento, el contrato de suministro, el contrato de distribución, el contrato de compraventa de bienes muebles. Sin embargo, hay unas excepciones, y las excepciones son la compraventa de bienes inmuebles que requieren escritura pública, también está el matrimonio y los derechos reales como las hipotecas y las servidumbres que también necesitan formalizarse a través de una escritura pública. Espero. Muy bien, señores. Entonces, a ver, Geraldine, a ver, por ahí está Sí, Geraldine. profesor. ¿Has escuchado, Geraldine? No sé si ahora sí me has comprendido. Sí, profesor. Ya, o sea, no es que tú creas, Geraldine, ya, no es que tú creas, sino bien claro dijo al inicio, ¿no? Rosa también me aclaró a esa parte, que un contrato no necesariamente tiene que ser escrito, puede ser verbal también, ¿no? Puede ser verbal. Adicionalmente a esto, no interesa en qué está escrito, papel fino o servilleta, ¿no? Si está arrugadito o está bien liso.
etcétera, etcétera. Entonces, aclarado eso, ya, muy agradecido, Geraldine, pero respóndeme una pregunta más, Geraldine. ¿Alguna vez has firmado algún contrato? No. Ya. Si tuvieras que hacer un contrato, por ejemplo, para vender, digamos, tienes por ahí un terrenito, ¿dónde sería lo ideal que hagas tu contrato? ¿En tu casa, ante un abogado, ante un notario público o al juez de paz? ¿Dónde lo harías el contrato? Ante un notario público. Muy bien, ¿no? ¿Para qué? Para que respeten las normas de ese contrato, ¿no? Para que el notario tenga el original. Como tú sabes, a veces los dueños o por ejemplo, ¿no? El que tiene el contrato le da una copia bueno, el vendedor y el comprador tienen una copia, pero ¿qué pasa si uno pierde? El otro no le quiere dar y si le quiere dar, le quiere cobrar, etcétera, etcétera. Para evitar eso, tú vas a la notaría, pagas tu derecho de copia, ¿no? Y el notario te expide una copia legalizada. Y con eso es como si fuera el original. ¿Ya? Muy bien, Geraldine. Gracias por Maestro, participar. una pregunta. Sí, mi cita, dígame. En los pueblos sabemos que no hay notario, ¿no? Pero también ahí se hace contratos de compra-venta, ¿no? Y el que redacta ese contrato son los jueces de paz de los distritos. Claro, claro. Mira, en ausencia de un notario, el juez de paz, representante público del Estado, es el que refrenda y da digamos, ¿no? Le da fe a esa resolución, a ese documento que celebran esas dos partes, lógicamente en acuerdo mutuo y en beneficio de ambos, ¿no? A eso se refiere. Claro, hay lugares pues, bien apartados donde los notarios no quieren ni asomarse, ¿no? Porque es muy lejos. Muy agradecido también con Isabel por su participación. A ver, vamos a preguntarle a Profe, yo. muy bien, don Alex, ahí está don Alex. A ver, don Alex, dime, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de celebrar algún contrato? Mm, contrato de trabajo, profesor. Claro, contrato de trabajo lo vamos a tocar el día de mañana, pero ¿qué te pareció tu contrato de trabajo? Que me imagino alguna vez lo has celebrado. Celebrado, profesor, no le entiendo cuando dice celebrar, pero por ejemplo yo cuando entré a varios trabajos me dieron, este es el contrato y tengo que firmarlo. Los he leído los puntos principales ¿Ya? y de acuerdo a lo que dice, los beneficios que me van a dar, eh, los horarios de trabajo, en fin, otras cosas que estipula y los leo y los acepto, ¿no? Porque normalmente están a favor del trabajador, creo. Por lo Claro, menos yo los he leído y todo era conveniencia del trabajador. Y ya. era conveniente para mí aceptar y firmar porque si no la empresa podría atropellar mis derechos. Claro, claro. Miren, los contratos de trabajo, como dice, todo contrato debe ser de acuerdo de ambas partes, ¿no? En este caso, este contrato laboral que tú has tenido posiblemente te hablaba pues, de tus horas de trabajo, de tu horario de trabajo y quizás por ahí algunos beneficios, ¿no? Por riesgo de vida. Por ejemplo, hay personas que trabajan, por ejemplo, en lugares donde hay mucho problema, digamos, de temperatura o de frío, ¿no? Entonces, ahí le dan ciertos beneficios. Y justamente todos estos beneficios, todas estas cositas que se celebran en los contratos deben estar estipulados ahí. A veces lo ponen en letras chiquitas, como dice, para que no lo leas en el momento y vas a firmar el contrato, pero hay que demorarse. Hay que demorarse un poquito, leer correctamente todos los contratos de trabajo, porque siempre hay cositas que también la empresa pone a su favor, pone a su favor. Generalmente colocan la parte que dice contrato de trabajo a tiempo determinado. Ya, con eso te está diciendo no es un trabajo estable, sino te da un mes, 2 meses, inclusive te pone periodos de prueba, ¿no? Entonces son cositas que espero que mañana podamos absorberlos y leerlo más bien. Gracias, Alex, por ayudarnos a hacerle la introducción a este tema que se viene el día de mañana. A ver, vamos a preguntar, muy agradecido con don Alex. Graciela, Ya, profesor. muy agradecido, don Alex, ¿ya? Gracielita, ¿puedes activar tu audio, mamita? Graciela.
Graciela a la 1. Graciela a las 2. Ya, ¿alguien va a participar o todos vamos a tener que activar nuestro video? A ver cómo es la cosa. Sí, profesor, yo quiero participar. Muy bien, Catherine, muy agradecido. Hay algunos alumnos que quizás habrán salido, tendrán cositas pendientes, quizás ahorita recién están regresando. Bien, Catherine, quería preguntarte, no sé si has estado viendo los videos que hemos estado pasando. Sí, profesor, he estado Perfecto, viendo, solo que estoy con mi perfecto. hijito y no puedo poner mi audio a todo volumen porque a veces llora. Ah, ya, no te preocupes. Mira, Catherine, quería Ujú. preguntarte sobre Justo quería, ay, perdón, profesor, justo quería hablar de los contratos de arrendamiento de casa. Justo estaba Ya, hablando mi compañera ya. y justo quería acotar de que es importante tener un contrato de arrendamiento, porque aquellas personas que alquilan su casa sin tener un contrato son también aquellas personas, ¿no? Como hemos visto, que lo hacen solo de palabra, de boca. Entonces, generalmente esas son las personas, y bueno, la mayoría de nuestro país, que hacen negocios de forma inadecuada, porque el hecho de arrendar tu casa te está dando ingresos, y esos ingresos deberías también de, este, aclararlos. de publicarlos en la SUNAT, Claro, porque tienes que pagar. Entonces el hecho de no tener un contrato, de hacer todo de manera informal, al final estás robando al Estado, porque así, tú no estás pagando por el derecho de arrendamiento, porque no le estás, si no tienes un contrato, menos le estás dando un recibo a tu arrendado por lo que por el derecho de alquiler. así es, mi hijo. Entonces no estás declarando en la SUNAT, no pagas en la SUNAT, y es por eso que pedimos obras, pedimos que hagan más cosas en el Estado, pero si nosotros mismos le robamos al Estado sin ni siquiera dar nuestros impuestos, porque a mí me descuentan mis impuestos, todos los años yo tengo que hacer mi declaración jurada de renta anual. Oh, Entonces hay muchas personas que no declaran realmente todo lo que perciben. Entonces claro, ahí viene lo importante de un contrato, porque hay muchas veces que hay personas que se quejan de que se van de su casa, pero que la pared está en malas condiciones, que han malogrado esto y el otro, es porque no pueden reclamar porque no han tenido un contrato. Porque cuando es un contrato estipulas cómo estás entregando el departamento, incluso toman fotos. claro. Incluso hay personas que se apropian de las casas por tiempo de permanencia y no quieren salir. Eso es porque deberíamos hacer las cosas bien y también deberíamos declarar nuestros impuestos, porque si hacemos un contrato, declaramos los impuestos, ningún inquilino debería apropiarse de nuestra casa, de nuestra propiedad, por más que no vivamos en esa ciudad donde estamos alquilando el predio. Así es. Muy agradecido, Catherine. A esto me viene el recuerdo de, bueno, por ahí en algún momento hemos estado quizás al lado de algún amigo abogado y nos contaba su historia. Y bueno, en uno de ellos me hablaba, ¿no? Yo le pregunté, ¿y cómo entonces, para evitarnos problemas con los inquilinos, cómo debemos hacer nuestro contrato? Y él me decía, lo que tú tienes que decirle a un abogado es que te haga un contrato blindado. A ver, ¿cómo es eso de blindado? Digo? O sea, blindado se refiere a que el contrato tiene que tener cláusulas o, o puntos, ¿no? De acuerdo, supuestamente de acuerdo, en el cual favorezcan al dueño del predio del departamento que se está alquilando. Entonces, estos contratos blindados generalmente no le da un hilo al, al inquilino para apropiarse o para querer quedarse más de la cuenta cuando tú decides ya que no está pagando, etcétera, ya desalojarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los problemas bien grandes de un contrato de arrendamiento es que el inquilino no quiere salir y tienes que llevarlo a fueros judiciales. Y tú sabes, en nuestro país el fuero judicial hace que se duerma un juicio por años.
Y durante ese periodo de años que estaba durmiéndose ahí el juicio del alquiler de ese departamento, el inquilino no va a pagar ni un sol. Ojo, no va a pagar ni un sol. ¿Por qué? Porque está en proceso judicial. No es culpa de él, según ellos, de que se esté demorando tanto la justicia, ¿no? Y por ahí quizás es el hijo del mismo juez que está haciendo el asunto este del, bueno, del tema, ¿no? Del juicio. Entonces, mil cosas se puede tergiversar, se puede malentender, etcétera. Entonces, el abogado de este amigo me decía, mejor búscate un buen abogado que te haga un contrato blindado. Así, ustedes también, si tienen alguna propiedad, quieren alquilar, etcétera, busquen esto, ¿no? Un abogado que les haga un contrato de arrendamiento blindado. Y si son inquilinos, fíjense bien en las cláusulas, que no vaya a ser un contrato blindado en las cuales tengan las de perder ustedes. Generalmente en estos contratos pierde el inquilino, ¿no? Pierde totalmente, porque el juez no le puede ayudar porque totalmente está blindado por cláusulas, normas, en todo sentido. Entonces, el desalojo de una madrugada, vienen unos señores, te sacan todas tus cosas afuera y no puedes hacer nada porque justamente en las cláusulas de ese contrato está inclusive ese tema, ¿no? Muy bien, a ver, una preguntita más, muy agradecido con Catherine. Respecto al punto, ¿puedo opinar? A ver, Miss Isabel. Sí, maestro, como dice la colega, sí es bueno hacer un buen contrato. Por ejemplo, yo mis contratos hago siempre en el notario, ¿no? Y ahí, como usted dice, en las últimas cláusulas se pone eso, ¿no? De beneficiando al propietario del inmueble. ¿Qué pasa en el caso de que el inquilino no pague, ¿no? Claro. Y lo que se paga también no solamente se paga eso al notario que hace el contrato, sino también cada mes se aporta al Banco de la Nación, te dan un formulario de contrato de arrendamiento, se llama, en el cual tú tienes que pagar por cada departamento del monto que ellos pagan, el 3% se deposita. Muy bien. Ajá, eso es lo... ¿Mm? Muy bien. Dice que ahorita es el 5%, porque mi esposo es el que va a pagar cada mes, ¿no? Cuando recibe el pago de los inquilinos, se va al Banco de la Nación, ahí rellena el formulario y se paga el 5% del monto total que están pagando los inquilinos. Ya, perfecto, el 5% entonces. Sí, maestro. Entonces, señores, todo depende de hacer un buen contrato, como inquilino también entender, ¿no? Que nosotros estamos pidiendo un alquiler, no tanto quedarnos con la casa, pero ya hay ciertas mañas pues, en nuestro país con la gente a veces que se quiere apropiar de sus, bueno, lo fácil, ¿no? En lo fácil, y hay que tener mucho cuidado. Las propiedades no cuestan un sol, señores, cuestan carísimo. Y mucha gente quiere vivirla pues fácil, ¿no? Y encuentran en esto de hacer dormir los juicios por años, no pagan, ¿eh? Ojo, no pagan por años. Y normal, ellos siguen viviendo, ¿no? Ni siquiera pagan la luz y agua, ¿no? A veces los dueños de estos departamentos tienen que hacer que le corten la luz y el agua y les viene otro juicio a ellos, porque por más que no les paguen, no pueden cortar ni luz ni agua. Ojo, no puedes cortar ni luz ni agua. ¿Por qué? Porque ese tema está en juicio. Y mientras esté en juicio, no vas a poder hacer nada, ¿ya? No puedes ni entrar a tu casa por más que tengas la llave. Entonces son cositas que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. A ver, por acá Aide me está escribiendo, me dice, profesor, ¿qué tipo de contrato se hace cuando se arrienda una casa o local comercial? Le decía a mi cita, usted hace un contrato, ¿no? De arrendamiento donde le va a especificar, pues, ¿no? Cuál va a ser sus obligaciones de pago, tanto de luz, agua, etcétera, a la persona que vas a alquilar el local. Como ustedes vieron en un video, hay dos tipos de alquiler de local, ¿no? Uno es alquiler del local comercial, ¿no? Y otro es un alquiler del comercio. Cuando es alquiler del local comercial, simplemente es las cuatro paredes más la puerta, ¿no? Y quizás su baño y trastienda. Pero cuando tú alquilas un comercio, estás alquilándole el local más percheros. Por ejemplo, si suponemos que ahí por decir, ¿no? Se va a usar para venta de ropas,
habrá percheros, habrá stands, habrá lugares para lo que se llama, a ver, voy a probarme probadores de ropa, ¿no? Quizás tiene algunos estantes, etcétera, etcétera. Entonces ya no estás alquilando solamente las 4 paredes, piso y pared, y su baño y su trastienda, sino ya de alguna manera está implementado, ¿no? Solamente para que pongas tu producto y lógicamente el costo es más, ¿no? El costo es más a diferencia del otro que es solamente un local. Muy bien, eso era entonces lo que estábamos respondiendo al chat que nos había preguntado Aide. Una última pregunta. A ver, Fiorelita, por favor, ¿puedes activar tu audio, Miss? Fiorella, Sí, sí, profesor, le escucho. Buenas tardes. buenas tardes, Misita. Mire, usted hace contratos de alimentos. En algún momento, cuando tú brindas, por ejemplo, digamos, tu carrera, tu profesión, haces la de chef, ¿algo ha pasado a favor tuyo o en contra tuyo en algún contrato que hiciste con algún empresario? No, yo no he hecho contratos. ¿Cómo entonces, por ejemplo, si tú, o sea, solamente es verbal la cosa? No, nunca he hecho ni contratos verbales. Nada. Ya. No. Muy bien. Ahora, Misita, la pregunta final. ¿No? La pregunta final. ¿Harías un contrato verbal o por escrito? Suponiendo, te dicen, no, por ejemplo, yo me voy a casar este fin de mes de octubre, ¿no? El 31 de octubre, justo ya con la venida de Halloween, me tengo que casar con mi brujita. Y quisiera que usted ¿no? Usted me prepare el buffet de los alimentos. ¿Qué harías, Fiorellita? ¿Harías un contrato verbal o un contrato escrito? Para 100 personas, Es escrito, profesor. de preferencia, ¿no? Escrito. Sí, ¿Y dónde lo llevarías a cabo el escrito? en un notario. Muy bien, Fiorellita. Ves, sí sabes de contratos. Entonces, creo que con estas ideas que tenemos justamente en formación laboral, espero que nos ayude, espero que nos implemente un poco lo que nosotros conocemos sobre contratos. El día de mañana vamos a tocar sobre contratos laborales. Ya es un tema un poquito más conspicuo, más que hay que darle, como dice, voltear más la tierra, ¿no? Y es un poquito complicado también el conocer muchas leyes laborales, ¿no? Que son, en el Perú son cientos. Entonces vamos a tratar de tocar algunos temas en general por el tiempo que nos lleva. Tengo mis 9 minutos para terminar la clase del día de hoy y les voy a editar las preguntas. Ya mira, en el chat, no sé si lo pueden checar, voy a cortar la grabación